La administración de Donald Trump ya está en marcha y una de sus primeras acciones ha sido reestructurar la política migratoria. No hay promesas ni especulaciones, no. Ya empezaron las deportaciones y los vuelos con inmigrantes de regreso a sus países de origen en su mayoría. Pero para cuando veas esto, la cifra ya habrá alcanzado un par de decenas de miles. Esta crisis migratoria va más allá de números y de discursos políticos. Se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Porque durante años distintos gobiernos han permitido la entrada descontrolada de migrantes sin saber cuántos de ellos representaban una amenaza real. Yo sé que visto desde América Latina esto suena muy poco simpático, pero es una realidad. Hoy la evidencia es clara porque entre quienes cruzan la frontera a Estados Unidos no solo hay familias en busca de un futuro mejor, genuino y honestamente. También hay delincuentes y también hay incluso terroristas infiltrados que podrían estar operando para desestabilizar Estados Unidos desde adentro. Y no necesito darte ejemplos de esos porque lamentablemente ya todos los conocemos. ¿Esto es un fenómeno nuevo? No. Lo vimos en los años 80 con Fidel Castro y el éxodo del Mariel, cuando el dictador vació las cárceles para enviar criminales a territorio estadounidense. E hizo algo parecido con hospitales psiquiátricos. Lo estamos viendo también ahora con otras dictaduras que usan la migración como un arma de presión política y social. Hola Venezuela, hola dictador Nicolás Maduro. La pregunta es, ¿hasta dónde deben llegar las medidas y cómo puede Estados Unidos proteger sus fronteras sin comprometer sus valores y su relación con los vecinos? ¿Y qué impacto tendrá esta política en la estabilidad interna del país? Hoy en Contracorriente analizamos la crisis migratoria con datos, hechos y el impacto de las decisiones que ya está tomando Donald Trump. Pero hay un asunto más bastante curioso. Te doy algunos datos. Durante el primer gobierno de Donald Trump se deportaron aproximadamente 935,000 personas. Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, deportó a más de 2,5 millones de migrantes. Y Joe Biden deportó esa cifra con casi 2,800,000. ¿Por qué los medios de comunicación no los llamaron racistas y xenófobos, pero a Trump sí? Yo te propongo que dejes tus ideologías a un costado por un ratito y te hagas esa pregunta. ¿Cómo se soluciona el desequilibrio que un número enorme de deportaciones puede ocasionar en distintas actividades económicas, tanto en Estados Unidos como en otros países que lo rodean? Si crees que esto no te afecta, te equivocas. Ya verás por qué. Antes de avanzar en el programa, quiero pedirles lo lógico que les iba a pedir, que le den clic a la campanita, que se suscriban al canal, que nos dejen un like, pero por supuesto, además, que nos dejen un comentario sobre el tema de hoy. ¿Tú tienes a alguien de tu familia que ha migrado a Estados Unidos? Cuéntanos. ¿Qué tema, señor? ¿Qué tema, La migración es el tema del mundo en el que vivimos. Grandes desplazamientos. Al final de este programa recibirán una cifra que los sorprenderá. Es mucho menor de lo que uno cree, pero claro, somos 8,200 millones de personas en el mundo. Por poquitos que sean los que se muevan porcentualmente, son de todas formas millones y millones de personas. Millones y millones de personas que obligan a los gobiernos a tomar decisiones, a tomar acciones. En algunos casos, a alimentarlos, a darles educación, trabajo, seguro social, seguridad. En fin, la migración es el tema de hoy. Y la llegada de Donald Trump a la segunda presidencia, ha puesto el tema sobre la mesa más fuerte que nunca. Así es que, ¿por qué no conversamos con alguien que conoce bastante bien el tema, sobre todo en términos legales, con la abogada especialista en migración,
María Herrera Mellado. María, gracias por tomar la conversación. Muchas gracias a ti. Vamos directo al toro. Es cierto que es posible, tal y como ha prometido el presidente Donald Trump, anular el beneficio de la nacionalidad por nacimiento. Entiendo que es hoy un asunto constitucional, está expresado en la Constitución de Estados Unidos. Así es, realmente la orden ejecutiva y la intención del presidente Trump es que se revise la interpretación de una enmienda constitucional. Sin embargo, hemos visto también que ha habido una orden, ¿no?, de un juez federal que ha aceptado un preliminary injunction, una suspensión. ¿Por qué? Porque el grupo que lo ha presentado pues tenía standing, es decir, tiene un interés legítimo. Realmente no sabemos qué va a pasar, es algo que ha estado en disputa durante muchas décadas y que el presidente está intentando cumplir con una promesa electoral de que se revise para que las personas no vengan aquí a Estados Unidos simplemente para dar a luz y obtener un beneficio sin que los padres sean ciudadanos americanos o residentes permanentes. Bien, ahora esta es una pregunta súper técnica la que te haré, pero abuso de tu conocimiento leguleyo. Si está en la Constitución, en otras partes del mundo no puede ser quitado por una orden ejecutiva o un decreto. Necesita de una votación parlamentaria. Supongo que es un caso similar al de Estados Unidos. Así es, muchos argumentan que efectivamente tendría que pasar una reforma constitucional, pero de nuevo yo vuelvo al punto de partida. Donald Trump lo que quiere es cumplir con una promesa de campaña, de que todo Ujú. lo que él cree que no funciona en Estados Unidos o que está en detrimento de la ciudadanía estadounidense debería de cambiarse. Él empuja su agenda de hacer a Estados Unidos primero, pasa una orden ejecutiva a sabiendas, como ya supo en su primer mandato, que los grupos interesados y que se oponen a este tipo de reforma van a impugnarlo en los tribunales. Pero aquí hay algo importantísimo, inclusive para nosotros como abogados. Cuando nosotros perdemos un caso, una apelación, inclusive en una instancia alta, vemos el razonamiento del tribunal y ese razonamiento del tribunal nos ayuda a ver de qué forma tenemos que modificar, ¿no?, el argumento, en este caso la orden ejecutiva, y empuja los argumentos para que pase esta reforma constitucional. El presidente lo tiene claro, quiere cumplir su programa de America First y quiere que los demás le sigan su camino. Bien, las cifras son sumamente inexactas Ujú. y justo por la condición de irregularidad de muchos migrantes es que es casi imposible saber cuántos son. Algunos hablan de alrededor de 15 millones, otros hablan de 20 millones de migrantes irregulares. Es una cifra realmente importante. Es una cifra que al mismo tiempo significa una fuerza laboral en algunos segmentos muy específicos de la población y en algunos rubros muy específicos de la economía. ¿Qué pasaría? Estados Unidos, algunas veces, yo vivo en México, por ejemplo, y algunas Ok. veces hubo como periodos de gracia, digamos, por decirlo de alguna forma. Hace muchos años hubo un programa que se llamaba el programa Bracero, en los que Estados Unidos hizo así, miró para otro lado y dejó que todo el mundo cruzara la frontera porque era necesaria esa fuerza de trabajo. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, desde que estaba Obama en la Casa Blanca se hablaba ya de más de 11 millones de personas sin papeles. Ujú. Realmente tenemos que tener claro que si en los últimos 4 años han entrado tantos millones, 10, 12 más, muchos de ellos que ha reconocido la patrulla fronteriza, que han esquivado los puertos fronterizos, Sí. de seguro estamos rozando esa cifra. Más aquellas personas que tienen orden de deportación y que nunca se fueron del país. Efectivamente, si Donald Trump cumpliese con su promesa de deportaciones masivas, hay ciertas industrias que se verían impactadas, pero ¿cuál es el programa y el propósito de, sobre todo, su asesor en materia de inmigración y seguridad nacional, Steven Miller? Crear, es decir, que vengan a Estados Unidos y que se queden solamente aquellos que tengan los visados legales e inclusive, él lo ha dicho, lo ha prometido, automatizar todo este tipo de empleos que utilizan mucho, por mucha parte, con mucha razón, muchos grupos de presión para decir que Estados Unidos necesita de inmigrantes. Entonces, la realidad es que vivimos en un periodo de incertidumbre, la realidad es que efectivamente si se llevan deportaciones masivas, y ya lo estamos viendo, la industria hotelera, la industria de la agricultura, la industria de la manufactura se va a ver afectada, pero están dispuestos a eso porque han ganado el voto popular y su promesa, una de las mayores promesas de campaña y respaldo a la ciudadanía americana, es básicamente ordenar la inmigración
y expulsar a todo aquel que no tuviese los papeles en este país. Por lo tanto, esa es su promesa de nuevo de campaña. Es la abogada especializada en asuntos de migración, María Herrera. María, gracias. Gracias a vosotros. Seguimos con este asunto que, como les dije antes, literalmente está sacudiendo el planeta. Hablemos con el analista republicano Anthony Verdugo. Anthony, muchas gracias por tomar esta conversación. Muchas gracias por tenerme, Gabriel. Es uno de los escenarios más complejos que ha vivido la relación México-Estados Unidos. Y hablo de esto porque es la mayor frontera posible entre Estados Unidos y cualquier otro país, ¿no? 3,000 y tantos kilómetros. Una frontera muy porosa, una frontera que a lo largo de la historia hemos visto desde caravanas migratorias intentando cruzar hasta sigilosos narcotúneles atravesando la frontera, y en consecuencia eso es lo que la vuelve tan dramática a esta frontera. Y también porque algunas veces hemos visto que la relación comercial entre ambos países es tan fluida, es la frontera comercial con mayor movimiento del mundo. En consecuencia, sellar la frontera implica tomar decisiones drásticas. ¿Qué es lo que tú ves al respecto? La relación entre los Estados Unidos y México ha sido compleja, aunque eso es en contraste al acuerdo de NAFTA, ¿no? Donde hay intercambio libre, mercado libre entre los Estados Unidos, México y Canadá también. Pero México, desafortunadamente, no ha sido un buen compañero en la historia recién cuando viene a la frontera y la protección de la frontera. Tú lo acabas de citar ahora, hablando de las caravanas, ¿no? Y permitiendo que las caravanas entraran por la frontera con México. Todos somos testigos de todos los videos que se han visto de las personas cruzando la frontera libremente, diariamente, bajo la previa administración de Joe Biden. Entonces, lo que eso me dice a mí es que México en realidad no tomaba en serio su relación con los Estados Unidos con respecto a lo que es la frontera, sabiendo todo lo que todos sabemos nosotros, que el fentanilo estaba cruzando por la frontera, que no conocemos las personas que están entrando por la frontera, personas que nos dieron falsa información, sean los nombres, sean los países donde venían, aún las direcciones de los países donde venían, direcciones falsas que se encontraron después. Y ciertamente, mira, Gabriel, toda nación, hasta el Vaticano tiene una frontera, el Vaticano en Italia. Entonces, todo país tiene que tener una frontera y tiene que tener, por lo menos los Estados Unidos, si somos un país de inmigrantes, no estamos de acuerdo con eso y bienvenido, pero hay que hacerlo en orden y decentemente. Hay que hacerlo con una estructura que ha faltado por muchos años a través de ambos partidos. Incluso vamos a estar claros en eso, no solamente la última administración de Biden, pero también con muchos partidos republicanos que no han querido tomar este tema, como digo yo, tomarlo como dicen, por los cuernos, ¿no? Tomar el cuerno por los toros, exacto. Cuerno por los toros, correcto. Y ahora perdón, al revés. El toro por los cuernos. El toro por los cuernos, exacto. No, ninguna administración, mira, claramente ni Obama ni Bush han tomado el toro por los cuernos cuando viene a este tema. Es un tema muy complejo, muy complicado, muy sensible. Sabemos que han habido deportaciones a través de otras administraciones. Eso lo sabemos, los números están ahí, los podemos ver. Pero ninguna administración hasta esta ha destacado la importancia del problema, ha destacado la naturaleza de esta crisis. O sea, esta crisis se ha desarrollado a través de las décadas, porque sí, hace 40 años el fentanilo y el terrorismo no era una preocupación alarmante para los que cruzan la frontera. Hoy en día lo es. Me corrigen y tienen razón, es un poco más extensa la frontera entre Estados Unidos y Canadá que entre Estados Unidos y México. Sin embargo, hay mayor flujo migratorio, infinitamente mayor flujo migratorio, entre otras cosas porque México
funciona como una especie de embudo de estas caravanas latinoamericanas que atraviesan incluso durante muchos días caminando el país. ¿Crees que este sellamiento, este sellado de la frontera que propone el presidente Trump funcionará mejor para el flujo de personas o para el flujo de drogas? Mira, el sellamiento de la frontera es necesario en estos momentos por la crisis que acabamos de hablar. Ujú. No hay otra manera de hacerlo. Incluso estamos viendo que los números en estos momentos han bajado drásticamente en el último mes que esta administración ha tomado el poder comparado al mes previo, por ejemplo. Sin duda, el flujo de las personas va a ayudar en limitar eso. El flujo de las drogas, Gabriel, no sé qué decirte, porque el problema del flujo de las drogas tiene que ver con la demanda. O sea, tiene que ver con la dinámica del mercado, Y ¿no? la crisis de consumo de drogas en Estados Unidos Siempre y está en cuando hay su un peor momento. mercado, siempre cuando hay un mercado que quieren esas drogas, de alguna manera Claro. van a entrar y la frontera no es la única manera que pueden entrar. Bien, este es un hecho que hay que tener en cuenta porque arreglar esa situación no será algo que suceda de la noche a la mañana. No, de acuerdo, no. Es que tampoco llegamos aquí de la noche a la mañana. Exacto. En 1986, el presidente Reagan y el Congreso pasaron una ley inmigratoria ofreciendo amnistía a 4 millones de indocumentados en ese momento. Estamos hablando de eso hace 38, ahora 39 años, casi una generación entera. Y en ese momento acordaron, tanto el presidente como el Congreso, de borrón y cuenta nueva. Y ahora vamos a comenzar a ejercer las leyes para proteger la frontera. Desafortunadamente no ocurrió. No ocurrió porque no había la voluntad en el Congreso, no había la voluntad política para hacerlo. ¿Y por qué no había la voluntad política? Porque no había un líder que estaba enfatizando ese tema. Hoy en día ya las cosas han cambiado. Tenemos un líder que está enfatizando ese tema. Y al enfatizar ese tema, él ha creado la voluntad política para ejercer estas medidas. Déjame ponerte un escenario del que se habla bastante poco. Y una cosa es lo que sucede y otra cosa es cómo contamos lo que sucede. Y vas a entender seguramente hacia Sí. dónde voy. Donald Trump, por supuesto, tuvo un proceso de deportación como casi todos los últimos presidentes en probablemente 50 años. Sin embargo, Barack Obama deportó a 2,5 millones de personas. Una cifra todavía un poco inferior a la que deportó Joe Biden, que deportó todavía algunos más. Está cerca de los 2,8 millones de personas deportadas. Y sin embargo, nada se dice de eso. Es decir, claro, si uno se pone a investigar, lo encuentra, pero no está de la manera escandalosa en las noticias que está cuando el presidente Donald Trump habla de eso. ¿Por qué pasa? Bueno, ponte a pensar una cosa. Todo tiene que ver con promoción y mercadeo, vamos a decir así, porque eso tiene Ok. su lugar en la política también. Hace 10 años, en junio del 2015, Donald Trump baja las escaleras doradas, dicen, en la Torre de Trump en Nueva York. Anuncia que está aspirando por la presidencia de los Estados Unidos. El primer y único tema que se destaca en el discurso de esa mañana, en su anuncio, es la inmigración ilegal. Es la inmigración ilegal específicamente de México. Y con México estaba mandando aquí, en sus palabras, criminales, violadores, etcétera. Algunas personas me imagino que son personas buenas, dijo en ese instante el candidato Trump. Hablemos con honestidad. Esto resultó pues ofensivo para mucha gente, ¿no? Ofensivo, y yo creo que fue lo que él utilizó, el mensaje que él utilizó para llamar la atención a su candidatura. Comprendo. Pero a la misma vez hizo algo que quizás ni él se dio cuenta en ese momento. Le habló a un mercado de votantes, a un grupo de votantes, millones, que quizás no habían votado en décadas. Conservadores, republicanos, independientes, conservadores, centristas, derecha, que no habían buscado un candidato, no habían encontrado un candidato desde Ronald Reagan.
desde Ronald Reagan. Hubo un tiempo, una etapa dentro del Partido Republicano, te diría yo, desde el probablemente 90 hasta el 2015, unos 25 años, en donde muchos analistas y muchos líderes republicanos lamentaban el tiempo pasado de la candidatura y la presidencia de Ronald Reagan y que no habían encontrado un líder como Ronald Reagan. Ciertamente no lo encontraron en el presidente George H.W. Bush, no lo encontraron mucho también en el hijo George H. Bush. Entonces están buscando esa figura carismática, esa figura que se destacara para estos tiempos. Y lo encontraron en Donald Trump. Solo para terminar, porque se acaba el tiempo. Entonces, lo que tú auguras es que probablemente los números de deportación sean similares a los de los dos gobiernos anteriores. La diferencia será que habrá una merma de todas formas por este sellamiento de la frontera. El sellamiento de las fronteras es lo que le va a dar la ganancia neta a los Estados Unidos. Y yo creo que este programa, esta intensidad continúa por los próximos 4 años, sin duda, porque están los recursos ahí para hacerlo. Es Antonio Verdugo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una de las fronteras más extensas del planeta, no la más, una de las más extensas del planeta, la que comparten México y Estados Unidos. Pero no se trata solo de territorio, se trata de una de las fronteras comercialmente más activas del planeta también. Y se trata también, hay que decirlo, una de las más conflictivas. Así es que decidimos buscar otra mirada. Alguien desde el lado, no de Estados Unidos, sino del lado de México. Hablamos con el doctor Tonatiuh Guillén, quien fue el comisionado general del Instituto Nacional de Migración de México. Doctor Guillén, gracias por tomar esta conversación. Estamos viviendo un momento particular entre la relación entre México y Estados Unidos, o estos asuntos migratorios deben ser vistos como justamente esto, como una relación de vecindad de larga data que tiene sus altas y bajas. En mi opinión, estamos en un momento de ruptura. No es solamente un momento difícil, es un momento de grandes cambios. El primero es todo el aparato, medidas, iniciativas que ha tomado el gobierno de Trump en la frontera y en general en todas las posiciones antiinmigrantes que, para decirlo en una palabra, sellan la frontera. Usted estuvo al frente del Instituto Nacional de Migración en México y como tal, independientemente de las ideologías, es un hombre que entiende perfectamente las regulaciones, digamos. En consecuencia, alguien que cruza ilegalmente una frontera lo hace, permítame retomar sus palabras, invadiendo, digamos, y cometiendo una infracción, una ilegalidad. En ese sentido, entiendo que puede sonar poco simpático, pero quisiera tener su reflexión al respecto. Es muy importante la observación que haces. Y hay dos condiciones en esa, o dos situaciones. Hay una movilidad, lamentablemente en este mundo, de personas refugiadas. Esto es, personas que salen huyendo de su país, de su región, de su pueblo, por muchos factores. Aquí estamos hablando esencialmente del perfil de refugio. Y ese es el perfil que debiéramos estar poniendo atención, porque es el dominante de los últimos años. Y es triste decirlo, pero es una situación humana extraordinariamente delicada y vulnerable, sí, que entonces hay que verla de otra manera. Y en ese perfil probablemente encuentren, aunque no todos tienen que ver con un desplazamiento de orden ideológico o de persecución en términos de seguridad, y sí en búsqueda de una vida mejor en términos económicos, como lo plantea. Ese es otro grupo. Es otro grupo, ¿no? Y en ese grupo quizás podríamos incluir, a ver qué opina usted, al enorme flujo migratorio venezolano, ¿no? No estoy seguro. No estoy seguro. Venezuela, a ver, lo voy a poner de esta manera. Venga. Para que nos entendamos. Si toda la población del mundo la juntamos, toda, los 8.200 millones, y preguntamos qué porcentaje de esa población vive en un país distinto del que nació,
Ujú. Imaginen un número, apuesten un número y la respuesta es 3.5%. Hace 20 3.5. años era 2.5%. El dato es muy importante porque en nuestra humanidad lo normal es no migrar, aunque tengamos condiciones limitadas, como en un pueblo de la Amazonia, aunque tengamos condiciones difíciles, como en algún pueblo en el Himalaya, en Asia, la gente vive ahí. Ujú, Cuando la migración se convierte en algo mucho mayor, es ujú. que se descompuso algo en la estructura social No, o se, no, sí, descom- o se estoy descompusieron completamente de muchas acuerdo. cosas. Sobre Y en el todo caso, no más en el que caso de en Venezuela, el caso justamente. venezolano, tenemos ya casi 25% del total de su población fuera. O Bueno, sea, es es que una nadie puede cosa. negar cuán descompuesta está Venezuela con un régimen Exacto, dictatorial. exacto. Entonces la gente se ve obligada a salir. ¿México está funcionando como un tercer país seguro? Déjeme, usted me ayudará a explicarle a quienes nos miran qué es el concepto del tercer país seguro. Es decir, son personas que están siendo deportadas a un país que no es su país de origen. México está recibiendo un volumen de deportaciones que en gran medida tiene que ver con ciudadanos mexicanos, pero también hay un porcentaje nada despreciable dentro de esas deportaciones de personas que corresponden a otras nacionalidades. Entonces, ¿está México funcionando como un tercer país seguro? En esencia y jurídicamente no, porque el acuerdo de un tercer país seguro es un acuerdo formal entre estados, en donde un estado acepta el proceso de refugio de alguna persona de otro tercer país Sí. y un estado A se lo remite al estado B y ahí el proceso continúa. Ujú, Esa parte jurídica no está en México. ujú. Ahora, de facto, y sin que exista un acuerdo, México está recibiendo personas expulsadas de Estados Unidos, mexicanas, por supuesto, pero también extranjeras. Y ese conjunto de población extranjero, México todavía, y eso es algo que yo lamento y lo digo claramente, México todavía los trata en situación irregular. Es el doctor Tonatiuh Guillén, ex comisionado nacional del Instituto de Migración de México. Gracias. Un gusto. Sin duda seguiremos hablando de este asunto, porque no solo en América, en el resto del mundo la migración también es el tema. Pero ahora vamos a echar un ojo a ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. No podemos menos que comenzar contándoles que el 10 de febrero, Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En ese encuentro tuvieron la oportunidad de conversar sobre una potencial alianza educativa entre nuestro centro y la República de El Salvador. Por el momento les contamos este adelanto, pero estén atentos porque sin duda pronto habrá más novedades. El día 12 de febrero hubo un evento inaugural con los fellows en el Adams Center for Economic Freedom que presentaron los temas clave que estarán dando en las sesiones de estudio con los alumnos, ¿no? Y realmente fue importantísimo. Realmente, serán temas clave durante el semestre: liderazgo, dinámicas políticas en el Estado, seguridad nacional, el impacto del crimen organizado, nada menos que en América Latina y su influencia en Estados Unidos. Y fueron apenas algunos de los temas, solo algunos. Los estudiantes no solo participaron activamente, sino que además demostraron realmente gran interés en estas discusiones que hoy son más relevantes, más importantes, más candentes que nunca. La verdad es que estamos sin duda frente a una generación comprometida con entender, con analizar los desafíos del presente para construir el futuro, el mundo en el que les tocará vivir. Así es que lo que viene promete y promete mucho. Vamos a seguir de cerca estos debates y por supuesto aquí en Contracorriente
Vamos a profundizar en estos temas durante los próximos episodios, así es que no se los pueden perder. Antes de que te vayas, clica la campanita, un like, suscríbete al canal por el que nos estás viendo, déjanos un comentario. Como te preguntaba al comienzo del programa, ¿tú tienes alguien de tu familia, alguien que conozcas, un amigo que haya migrado a Estados Unidos? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Cómo lo hizo? ¿Logró tener una vida mejor? ¿En qué condiciones está allá? ¿Manda dinero de regreso a tu país? Cuéntanos, porque ese es el tema, la migración. Te esperamos en el próximo episodio. A nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom, te doy las gracias. Soy Gabriel Bauduco y te espero la próxima.